Bienvenidos. Este es el episodio 86, El castigo de los impíos. Comenzamos. El Dios de justicia no dejará al impío sin castigo, pero en su amor también extiende una advertencia y una invitación al arrepentimiento. Hola amigos, ¿qué tal? En esta tarde, noche o en la mañana que estén escuchando este podcast, les traemos un episodio más de Generación de Fe, esperando que juntos podamos escudriñar, aprender de la palabra de nuestro Dios. Y Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Cristi, gracias a Dios, pues en el trabajo, pues ya, creo que ya estamos más adaptados al trabajo, ¿no? Porque ya pasaron, pues ya casi ya el mes, ya pasó casi el mes de enero, ya empiezan otra vez en la escuela, el trabajo, ya empieza otra vez a agarrar este año con la misma intensidad que venía Navidad. de las actividades, pero gracias a Dios estoy bien, mi familia se encuentra bien, Qué bueno. no nos hemos enfermado, hemos estado, gracias a Dios, bien con la ayuda de nuestro Dios. ¿Y tú, Cris, cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, bendecido. Prácticamente ya un mes que ya está terminando de este 2025 que empezamos. Qué rápido, la verdad, qué rápido se está yéndose el tiempo. Y, y eso es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer. ¿Cómo estamos nosotros, como el tema anterior del podcast, planificando nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo vamos creciendo en espiritualidad? Pero hoy en este momento tenemos un tema, como ustedes lo pueden ver en el título de este episodio, es el castigo de los impíos. Vamos a estudiar qué es este tema del castigo de los impíos, cómo la palabra de nuestro Dios maneja este término, qué condiciones va a tomar o criterios va a tomar nuestro Dios para poner este tema que les vamos a exponer. Pero me gustaría que Suril en esta tarde nos iniciara introduciendo sobre este tema. Pues antes de empezar, no olviden suscribirse, no olviden like, compartir, activar la campanita. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que Generación de Fe siga creciendo para que más personas escuchen la palabra de nuestro Dios, para que más personas conozcan a nuestro Dios y sobre todo que si ustedes tienen un episodio en especial que puedan compartírselo a alguien, compártanselo. Porque eso le va a ayudar tal vez para que vayan formando su arquitectura, para que vayan teniendo una buena espiritualidad, para que no caigan en desánimo, para mil y unas cosas que puede traer esa persona. No olviden compartírselo. Pues vamos a hablar de este tema. Este tema estamos hablando del castigo de los impíos. Pues, ¿qué es el castigo de los impíos? Todos vamos a ver qué es, y lo vemos en la cuestión espiritual de la vida como hijos de Dios. ¿Qué es ese castigo de los impíos? Nos ayuda a que valoremos la justicia que tiene nuestro Dios a cada uno de nosotros y sobre todo cómo podemos llevar el evangelio a cada persona, hacerles saber que si no tenemos un arrepentimiento puro, verdadero, que nos alejemos de lo que está pasando en este mundo, porque este mundo no está ofreciendo nada bueno. Y no quiero ser legalista, no quiero ser algo moral, sino simplemente lo estamos viendo constantemente. Existen guerras, existe violencia, existen ideas muy abiertas, existen diferentes situaciones que hacen que se tome muy a la ligera esta idea de que no va a haber consecuencias, de que no va a haber una consecuencia que para las personas dicen así: si hay un Dios, pues si me va a castigar, que me castigue, ¿no? Pero no sabemos realmente las consecuencias de ese castigo. Por eso dice el castigo de los impíos. ¿Qué es un impío? Una persona que está alejada de la palabra de nuestro Dios, que no tiene conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que no tiene un arrepentimiento. Tenemos que tener consciente que si nosotros no tenemos un cambio verdadero en nuestra vida, va a haber una consecuencia. Lo quiero referir a lo que pasa tal vez hoy en día en nuestra vida. Si llegamos tarde en nuestro trabajo, tenemos una sanción.
económica, administrativa, como sea. Si los que van a la escuela llegan tarde, pues o tienen retardo, o si se vuelven un poquito más estrictos, los regresan a su casa. Sí, Si nos portamos mal en nuestra casa, para los jóvenes, inclusive hasta nosotros como estamos casados, pues tenemos un regaño, ¿no? así es. Entonces, si nosotros no sabemos cómo encaminarnos, lo que va a pasar es de que vamos a tener una consecuencia y tomamos muy a la ligera o se toma muy a la ligera el castigo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 21, ciertamente el malo no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Quiénes son los justos? No quiere decir que los justos son las personas que hicieron, son justos porque nada más porque dice la palabra, sino justos porque fueron, eh, principalmente tuvieron el temor de nuestro Dios, se acercaron a nuestro Dios porque tuvieron ese camino que Dios nos está marcando para que vayamos encaminándonos. Pero aquí marca que si el, el malo va a quedar sin castigo, es como una pregunta, ¿va a quedar sin castigo? No, no va a quedar sin castigo. Al contrario, va a tener un castigo si no endereza su vida, si no se encamina a los caminos de nuestro Dios. Entonces, eso es parte, pero tú vas a decir, bueno, total, ni siquiera sé si me va a pasar o no me va a pasar, Ah, pero tenemos que tomar en serio si realmente ese castigo de que nos va a dar nuestro Dios es ligero o va a llevar una consecuencia. así es. Y en esta idea precisamente es porque sabemos que nuestro Dios es el juez, es el que creó al mundo, creó los astros, el universo, la tierra, toda la vida que hay en la tierra, pues Él la creó, la sustenta con compañía de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Entonces, pues Él es el juez, Él es el que en su justicia va a pesar los corazones de cada uno de nosotros, lo bueno, lo malo que hayamos hecho. Al final del día, Él nos va a retribuir a conforme a su justicia de Él, lo que a cada quien le corresponde. Y precisamente la justicia de Dios exige un castigo para ellos, para los impíos, que su castigo no va a quedar impune, sino que Dios va a tener acción sobre esta situación. La justicia de Dios no permite que la maldad quede sin retribución. Su santidad y justicia lo que lleva a castigar a los impíos. ¿Por qué? Por caer en pecado, por caer en desobediencia a nuestro Dios y precisamente que han persistido, han continuado de forma constante el caer en maldad, el seguir un mal camino, pues Dios les va a poner un freno, les va a decir hasta aquí. Y ya Él sabrá, Él determinará cómo va a ser este castigo. Dice ahí Salmos capítulo número 5 amigos, versículo 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. Nuestro Dios es santo, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es santo. Ambos son santos, ambos son aborrecedores de lo malo. Una cita que también nuestro Señor Jesucristo dice que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Así que si nosotros somos amadores de este mundo y de los deleites, pues eh, vamos a ser relegados a segundo plano. Dios nos va a considerar, nos va a constituir como enemigos. Y ahí es importante que tengamos cuidado porque cuando somos enemigos de Dios, vamos a recibir la ira de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que no nos conviene para nada tener a Dios como nuestro enemigo, porque hemos visto nosotros, hemos leído en las escrituras ejemplos de muchos personajes de la Biblia que han hecho lo bueno delante de Dios, pero también ha habido otros que han hecho lo malo de Dios, que han
han estado con Dios, pero que después pervirtieron sus caminos en caminos de maldad. Y hemos visto que sus vidas han terminado mal. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Saúl, el rey Saúl, que él fue escogido para ser el primer rey de Israel. Y a pesar de que hacía cosas que eran buenas delante de Dios, llegó un punto en su vida de inflexión, por así decirlo, en el cual, por dejarse llevar por aquellos deseos del pueblo de Israel, de salir de esa batalla de Amalek, de, de que Dios le había dicho, destruye todo lo que hay en esa ciudad, niños, mujeres, ancianos, animales, todo lo que se mueva, todo lo que se arrastre, literalmente acaba con ello. Pero ¿qué pasó? Que él, por miedo que tuvo, apartó de lo que el pueblo de Israel le decía que tomara de los animales lo mejor para ofrecer los sacrificios a nuestro Dios. Por eso nosotros conocemos esta conversación que dice Samuel, porque Samuel era uno de los profetas de Dios, y es mejor obedecer a Dios que ofrecer el cebo a los carneros. Entonces, en esta situación, nuestra desobediencia va a traer una consecuencia. Aparentemente decimos, pero pues es que yo hice esto, que esto era bueno delante de Dios, pero si Dios no te lo pidió, ¿por qué lo estás haciendo? Y por ende, tu castigo no va a quedar impune. Y vemos también cuando aquellos sacerdotes de Dios, cuando iban a ofrecer que era Pines, pero también era otro sacerdote que no recuerdo todo su nombre, que ofreció un fuego extraño a nuestro Dios. Entonces también es otra situación, los hijos de Aarón, exactamente, que les fue dada la ley del sacerdocio, de que cuando ellos en ciertos tiempos, épocas del año, tienen que entrar a ofrecer a Dios perfume a través de los sacrificios de los animales y todo eso, ellos pensaron en su ideología, en su mente, pues tenemos el sacerdocio, pues tenemos a Dios de nuestro lado, pero también hay que tener mucho cuidado de que si conocemos de las cosas de Dios, tenemos que hacer las cosas de la forma tal cual como Dios. Si nos salimos tantito del margen de lo que nos está pidiendo Dios, también va a tener sus consecuencias. Y es lo que luego muchas veces nosotros no tenemos ese cuidado, no tenemos ese respeto de cómo llevamos nosotros nuestra santificación delante de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que un poquito de levadura que leuda la masa. Entonces es importante que seamos considerados en cada punto de nuestra vida, ya que hemos iniciado el proceso espiritual de construir un proyecto espiritual delante de Dios, como lo vimos en el episodio del podcast anterior. Tenemos cada pasito que vayamos dando, ir analizando cómo Dios quiere nuestro crecimiento espiritual para no caer como los impíos, que al final del día van a recibir un castigo. Fíjate, Chris, hay ejemplos de la palabra donde el envío tuvo consecuencias. Así es. Uno de ellos es en el diluvio. Nadie dice la palabra que en los tiempos de Noé había llovido. Aparte de haber no llovido, había maldad. Así es. Se echaban hombre con hombre, tenían encuentros, había mucha maldad, o sea, con animales, había mucha maldad, mucha maldad. De hecho, el Señor quería destruir, ahí se arrepintió el Señor de haber creado al hombre, sobrepujado la maldad en la tierra. Exactamente, entonces, pero se arrepintió el Señor por su gracia y le dio una encomienda a Noé y le dijo, construye un arca, porque va a llover, va a haber un diluvio y inclusive hasta mismo Noé como dijo, Señor, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a haber mucha agua si nunca ha llovido? Y eso lo fue predicando Noé por más de 100 años. Así. Y le estuve diciendo a las personas,
arrepiéntanse porque el Señor está enojado, dense cuenta, y lo tiraban de loco, Así es. lo agredían, lo insultaban. Solamente 8 personas se salvaron, incluyendo a Noé, que siguieron la voluntad de nuestro Dios. Sus hijos de Noé le ayudaron a hacer la barca, perdón, el arca. Y pasó, y todos sabemos qué fue lo que pasó. Hubo un diluvio, desintegró, deshizo esa, 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 esa gente, ese paquete, exactamente, destruyó a esas personas y dijo, no va a volver a suceder. Pero desafortunadamente no ha vuelto a suceder algo similar, pero desafortunadamente la maldad de las personas ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y dice Isaías capítulo 5 versículo 20, hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desafortunadamente hoy en día lo hemos visto a lo largo de este mundo, personas que se vuelven soberbias, que se vuelven avariciosas, que se vuelven corruptibles, que le dan más deleite a los placeres carnales, a los placeres personales, a diferentes situaciones que hacen que este mundo digan, a lo bueno le digan, es que eso o ya pasó de moda, o ya es anticuado, o ya te quedaste en el pasado. Hoy tenemos que quedarnos con esta idea. Y eso que dicen bueno, se vuelve malo. Dice también en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5. Voy a leer nada más una pequeña parte. Dice, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Eso lo decía eh, el apóstol Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Les suena? Avaros, ¿les suena? Vanagloriosos, soberbios, y así puedo seguir enlistando la lista de lo que en ese entonces que estaba el apóstol Pablo decía que iba a pasar. Lo estamos viviendo hoy en día. Hay personas que se dedican a generar riquezas, y no con eso quiere decir que sea malo, pero completamente dejan a nuestro Dios a un lado. Hacen lo malo, se dedican a hacer riquezas y riquezas, tal vez pasando por encima de las demás personas, son amadores de sí mismos, vanagloriosos, que sean soberbios, que tengan que sean corruptibles. Entonces, no solamente viene desde el tiempo de Noé, sino también ya lo estamos, y luego en el tiempo del apóstol Pablo, lo estamos viviendo hoy en día, pero piensan o pensamos que no va a haber una consecuencia, Así que es. no va a haber una responsabilidad, pero sí, el Señor está completamente inconforme de todas esas actitudes. Va a haber una paga, pero nos pide que simplemente nos encaminemos en su camino. Sí, claro, y precisamente la palabra de Dios da el fin de los impíos a través de qué medio? De la destrucción y sufrimiento eterno. En el libro de los Salmos establece en su capítulo número 9 versículo 17 lo siguiente: los impíos serán trasladados, ¿a dónde? Al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Pues este castigo, pues no es algo que va a ser temporal, sino es algo que va a ser para siempre, como lo enseña Jesucristo en su Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, capítulo de Mateo, capítulo número 25, verso 46, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, aquí es importante que nosotros precisamente veamos que hay una línea muy delgada entre lo que es el impío y lo que es el pío. Es esa parte en la cual Dios nos está llamando a ser partícipes de ser píos, a ser santos. Dice la palabra de Dios, ser santos porque yo soy santo. Entonces, Dios no nos va a pedir algo que él no cumple, que él no tiene, porque él todo eso lo tiene y nos está pidiendo que nosotros también seamos como él. Dios no va a apartar, no va a estar en lugares, no va a habitar en espacios
donde haya corrupción, donde haya pecado, porque Él es aborrecedor del pecado. Él no puede estar habitando en un lugar donde se congrega mucha gente y están en fiesta o están haciendo otras cosas que lejos de tener a Dios en su corazón, tienen sus deseos en la carne, en darle rienda suelta a sus pasiones. Dios no puede habitar en ese tipo de lugares. La Biblia, amigos, frecuentemente nos habla precisamente del destino de los justos con, con el de los impíos, mientras los justos disfrutan de la bendición y de la vida eterna, por los impíos se enfrentan el castigo. En Malaquías nos afirma en su capítulo 3 verso 18 que entonces dice, os tornaréis y veréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces es importante que nosotros, si queremos servir a nuestro Dios, queremos darle un propósito a nuestra vida, tenemos que ir examinando, como lo hemos visto en temas anteriores de podcast, qué cosas son las que no nos están ayudando o lo que nos están estorbando para crecer en fidelidad a nuestro Dios y de esta manera podamos pasar de vivir en un mundo ahogado en tinieblas a buscar a vivir en su luz admirable, para que podamos nosotros ser exentos de la ira venidera de nuestro Dios, que precisamente tenemos nosotros que arrepentirnos con sinceridad. Fíjate, Cris, esto que estamos diciendo, que no, que, que solamente estamos hablando del mundo, estamos diciendo, es que nada más es allá, es que nada más está pasando de aquel lado. Y ojo, no solamente está pasando de ese lado, acabas de decir algo muy cierto. eh, el Señor no está en un lugar donde hay deleites de la carne, donde satisfacen sus necesidades. eh, no está en ese lugar porque no es un lugar santo. Y no solamente pasa en el mundo, sino también pasa dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros ha aprendido correctamente a ser santos. Recordemos que ser santos es apartados. No hemos sabido apartarnos del mal, no nos hemos apartado del mundo y hemos dejado que nuestras pasiones y nuestros deseos sigan creciendo. Nos gobierna. Exactamente. Y no solamente, por eso digo, no solamente estamos hablando del mundo, es que ellos no. Nosotros también estamos inmersos dentro de la iglesia, porque eso, que si no resolvemos esa situación, no sacamos nuestros enojos, porque en este caso nos enojamos con un hermano, nos enojamos con el pastor, que sabe que a mí no me parece que haya predicado de esa manera, que haya dicho, y caemos en la misma situación, soberbios, vanagloriosos, amadores de sí mismos, yo puedo hacerlo mejor. Entonces, ese tipo de cosas no solamente es ajena del mundo, sino también Dentro de la iglesia. dentro de la iglesia, dentro de nosotros, y eso hace ¿cómo se llama? El castigo de los impíos no sea una amenaza nada más, y ni siquiera lo podemos ver como amenaza de, sí, sino que es un recordatorio y un recordatorio de la necesidad que tenemos de estar buscando a nuestro Dios constantemente, de estar buscando la oportunidad de corregir nuestra vida, de corregir buscar nuestra salvación. ¿Cómo es buscar nuestra salvación? Pues acercarnos a la palabra de nuestro Dios, acercarnos de la mejor manera, transformar nuestra vida, alejarnos y solamente dejar que esa parte que nos está gobernando, que es nuestra carne, apartarla completamente para que no caigamos en eso de ser impíos, dejar de ser píos, que ser piadosos, ser bondadosos, Así es. ser ecuánimes con lo que el Señor nos está haciendo a nosotros, a convertirnos en todo lo contrario. El impío es simplemente ir en contra de la voluntad de nuestro Dios, ir en contra de lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, nuestro Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, nos está encaminando.
Desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes o como nosotros lo queramos ver, el Señor nos dio un libre albedrío. Muchos de nosotros hemos ocupado ese libre albedrío para hacer cosas completamente ajenas de nuestro Dios. Depende de nosotros si nos encaminamos correctamente, depende de nosotros si volvemos a regresar, porque nuestro Dios es piadoso, nuestro Dios es bondadoso, nuestro Dios nos perdona si nos arrepentimos sinceramente. Y sobre todo saber que, que Dios no quiere el castigo del impío, amigos. Créanme, no quiere para nada el castigo del impío, porque si lo hubiera querido, ya había terminado con la humanidad, ya desde Noé, pero Dios a pesar de eso le dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a volver a destruir al hombre más con agua. Voy a poner un pacto que es el arco iris, en donde yo ya con el hombre ya no lo voy a volver a destruir con agua, pero lo que sí quiero es que el hombre mismo reconozca que ha hecho lo malo delante de Dios y que busque esa redención cambiando su pasada manera de vivir. Eso es lo que precisamente nos habla precisamente la palabra de nuestro Dios en el libro de Ezequiel. Expresa precisamente su deseo que el impío se aparte de su camino. Ahí Ezequiel capítulo 18, verso 23, dice la palabra de Dios. Aquí empieza en forma de pregunta diciendo lo siguiente: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, ¿de cuáles caminos, amigos? Está hablando de los caminos de maldad, que si el hombre impío se arrepiente, va a poder lograr alcanzar el perdón de nuestro Dios, pero que sea un perdón, un arrepentimiento primeramente de verdad, un arrepentimiento sincero que haga que Dios vea el corazón del hombre y diga, no, si está arrepentido, como pasó con el caso del rey David, que a pesar de los pecados que él cometió, de codiciar con la mirada a la esposa de Uría, y por querer estar con ella, manda a Uría a morir en batalla, y además de eso, pues, engendrar un hijo con ella, y entonces es una serie de situaciones que al final de cuentas, pues él reconocía a él su mal. Ahí en los Salmos leemos cuando le canta a Dios con un corazón contento y humillado, que a esas que no, Dios no desprecia. Entonces, cuando nosotros tenemos ese corazón contento y humillado delante de nuestro Dios, nuestra vida va a cambiar. Vamos a tener un acercamiento y vivir una experiencia única con nuestro Dios, en donde vamos a ser acobijados por ese Espíritu de nuestro Dios, que es el que nos va a decir cómo tenemos nosotros que andar. Y precisamente en esta parte me gustaría a mí ir cerrando que en el castigo de los impíos es un tema pues solemne que resulta donde resalta la justicia, la santidad de Dios, pero sin embargo la Biblia no solo advierte sobre el juicio de Dios, sino que también ofrece, por otro lado, una esperanza, porque muchos piensan, es que Dios es un Dios castigador, es un Dios opresor, y no, amigos, de verdad, si a Dios así lo fuera, entonces ya nos hubiera destruido, vuelvo a reiterar, ya no se ha destruido desde cuándo, pero Dios en su amor infinito nos sigue dando esa oportunidad. Nos dirán, pues es que ya esto ya se tardó mucho en venir y no ha venido, pero si no ha venido es porque quiere que de verdad nos arrepentamos. Dice que la palabra de nuestro Dios nos habla de que presente nuestro Señor Jesucristo es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, para que cuando estamos arrepentidos de corazón sincero, haya venido el Señor Jesucristo por una iglesia limpia, por una iglesia que no tenga imperfección. Y es lo que con lo que a mí me gustaría ir cerrando este tema, amigos. Fíjate, Cris, eh, el Señor nos pide que nos arrepintamos Así es. y nos hace una promesa.
Nos dice que si nos arrepentamos vamos a tener una vida de gracia, vamos a ser transformados y si hacemos su voluntad vamos a tener la vida eterna. Dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos tiene por tardanza, Así es. sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está dispuesto, está abierto con los brazos abiertos de que vivamos con un arrepentimiento, que nos acerquemos a Dios, que busquemos a nuestro Dios. Él nos hace la promesa de que si nos acercamos a Él, no vamos a perecer. Desafortunadamente, hoy vivimos en una sociedad en la cual viven o se vive como si no existiera un Dios. Pero desafortunadamente, en algún momento, dice su palabra, que todos van a comparecer ante Él. Todos van a comparecer ante Él, pero nos da la guía de que tomemos esa dirección y nos arrepintamos, que busquemos la gracia de nuestro Dios para que su mirada sea dirigida hacia nosotros, para que no perdamos esa dicha de tener la bendición de nuestro Dios y que siempre su mirada esté hacia nosotros. Si nosotros estamos en una dirección no correcta, pues empecemos a buscarla. Si creemos que nuestra vida está alejada, empecemos a encaminarla. No con esto queremos decirles que se escuche muy violento o muy tajante de que va a haber, que si no hay, que si estás en pecado, pues no va a haber solución. Claro que hay solución, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a nuestro Dios, siempre y cuando nosotros decidamos que las cosas sean diferentes. Pues, Chris, podemos terminar el episodio. Te agradezco que hayamos concluido este episodio. Les agradecemos a ustedes que hayan estado hasta el final del episodio. No olviden suscribirse, no olviden like, compartir y activar la campanita. Y que Dios los bendiga. Y si no han visto los demás episodios de nuestro podcast, los invitamos que empiecen a darle seguimiento a todos los episodios de este podcast que son muy importantes para ayudar a crecer nuestra espiritualidad y nuestra unión con nuestro Dios. Que Dios les bendiga.